Un saludo para todos ustedes con mucho amor desde Cuba. Creo que el Ballet Nacional de Cuba se siente muy honrado de haber sido invitado a participar nuevamente en el Festival Internacional de Ballet de Cali. Para el Ballet Nacional de Cuba, decir Cali es decir el nombre no solamente de una bella ciudad colombiana, de una bella ciudad latinoamericana, y diría que también una bella ciudad del mundo, sino es algo muy cercano por los estrechos lazos que unen el movimiento danzario cubano con el movimiento danzario colombiano. Para mí, en lo personal, es un altísimo honor estar aquí con ustedes en este festival, en este 12º Festival Internacional de Ballet de Cali, que, como se ha anunciado, y así será, es una muestra de que la danza, que el ballet no va a parar. Hace unos días yo conversé con una de las grandes pedagogas cubanas, una de las mujeres claves en la Escuela Cubana de Ballet, Ramona de Sá, alumna de Alicia y Fernando Alonso. Y cuando yo la felicité en medio de esta situación de la pandemia mundial que enfrentamos, ella me dijo: el ballet no puede parar, no podemos perder lo que nosotros hemos conquistado. Esa frase de la maestra Ramona de Sá, una de las artífices de la Escuela Cubana de Ballet, es algo que ha compartido también el movimiento danzario colombiano y muy específicamente Cali. Cali es una vanguardia en el quehacer danzario de Colombia. El movimiento que se ha gestado en esa ciudad desde hace muchos años, especialmente desde la creación, en la década del 70, del INCOL Ballet, el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, ha sido un movimiento que ha puesto a Colombia en el mapa mundial del ballet. Yo personalmente nunca olvidaré cómo al retorno de un encuentro latinoamericano que se efectuó en Brasil, Alicia Alonso me dijo que había conocido ahí a una mujer de un gran entusiasmo, de una mujer que le parecía una apasionada de la danza, y una mujer que, según le había contado, estaba haciendo un movimiento de danza específicamente dentro del ballet académico en Cali, y tenía mucho que ver, se entroncaba mucho con el quehacer del ballet cubano. ¿Por qué Alicia decía esto admirado y por qué me lo contaba? Porque conversaban Gloria Castro, que es la persona a la que me refiero, y Alicia Alonso, de ver siempre como que el arte de la danza es una de las expresiones más sublimes del ser humano. Es un lenguaje sin palabras que tiene como lenguaje movimiento y como instrumento el cuerpo humano. Entonces, ese derecho de bailar, y ya de bailar profesionalmente, es algo que no es privativo de una clase social, ni una posición económica, ni un estrato especial dentro de los seres humanos, sino es una necesidad del ser humano de expresarse en baile. Y en aquel encuentro en Brasil de Alicia Alonso con Gloria Castro, surgió la idea de una colaboración. Alicia, siempre con su espíritu latinoamericanista, pues dijo que sí. Y yo recuerdo que nosotros hicimos, poco después de ese encuentro en Brasil, hicimos un encuentro latinoamericano y caribeño en la danza, que yo fui coordinador de ese evento. Y ahí yo conocí a Gloria Castro. Y Gloria Castro participó. Y ahí oímos sus postulados, sobre todo de la importancia que tenía el ballet como un disfrute, como una forma de enriquecimiento del ser humano. Que tenían todos los seres humanos derecho a disfrutar de ese gran arte que, como ustedes saben, pues
une muchas artes, porque la danza, en el caso del ballet, utiliza la plástica en movimiento, tiene la música, tiene las artes plásticas en su escenografía, en su vestuario, en su utilería, tiene el teatro, la dramaturgia, las grandes obras, las grandes pasiones, las grandes obras de la literatura que han sido, desde los fundamentos del ballet, han sido tema inspirador del ballet. Pues a mí nunca se me olvida que en aquella ocasión hablamos mucho y se comenzó una colaboración del Ballet Nacional de Cuba, que también se extendió al Ballet de Camagüey con el maestro Fernando Alonso. Y me recuerdo muy bien que fue en septiembre de 1987 cuando yo llegué por primera vez a Cali. Eran tiempos difíciles y creo que al paso del tiempo me asiste el derecho de decir cuán hermosamente recibió Cali a los cubanos. Era época en que nuestros gobiernos no tenían relaciones diplomáticas, que Cuba, en virtud de los acuerdos nefastos de la OEA, se quedó solamente con relaciones diplomáticas con la honrosa excepción de México. Y entonces para llegar a cualquier país de Latinoamérica, y en mi caso concreto, yo viajé con el maestro Adolfo Robal, había que ir a Panamá, y en Panamá, allí teníamos que esperar el visado, buscar el visado en la embajada colombiana en Panamá. Y no quiero ahondar, pero no eran trámites muy agradables para una persona, un maestro de ballet, para un historiador, tener que sufrir algunas situaciones bastante desagradables en Panamá, para poder transitar en una misión tan hermosa como la que llevábamos, que era compartir nuestras experiencias, nuestros modestos conocimientos con los hermanos colombianos. Pero llegamos a Cali y conocí la ciudad tan hermosa. Recuerdo las Tres Cruces, el monumento del Alcázar, el barrio San Antonio y sobre todo el Valle del Lili, donde está enclavado ese extraordinario acontecimiento que es Incon Ballet. Allí comenzó un trabajo muy hermoso que ya teníamos algún conocimiento mayor, no solamente por aquel encuentro con Gloria Castro, sino que en virtud de aquellas conversaciones, vinieron dos estudiantes de Incon Ballet a tener sus estudios, una preparación en Cuba. Me acuerdo que fueron Edison Rojas y José Robert Herrera, un bailarín que después llegó a ser primera figura de Houston Ballet en los Estados Unidos. Fueron como un poco mis hijos aquí en Cuba y después los reencontré con el placer de verlos bailar en su medio ambiente, que era Cali. No puedo tener todo el tiempo, pero para decir que a partir de entonces, desde 1987, mis visitas a Cali fueron frecuentes, muy hermosas, todas muy hermosas, porque desde aquella primera conferencia, aquel primer encuentro que yo tuve en la sala Beethoven del Centro Departamental de Bellas Artes, ahí en Cali, hasta lo que hice con los alumnos de Incon Ballet, con los cursos metodológicos con los profesores para formarlos en la materia de historia de la danza, pero sobre todo desde que comenzó este festival en el 2007. Yo me mantenía muy vinculado siempre a Incon Ballet y participé de la idea de este festival por cuanto Gloria conocía que yo durante muchos años he sido miembro
de la presidencia del comité organizador del Festival Internacional de Ballet de La Habana. Es un festival muy prestigioso también, que comenzó en 1960 y que a partir de 1974 ha tenido un carácter bianual y que reúne en Cuba a principales compañías, principales figuras, personalidades del mundo de la danza. Y yo, con muchísimo placer, desde mis modestos conocimientos, ayudé a Gloria Castro y a sus colaboradores a que naciera este evento, el Festival Internacional de Ballet de Cali. He estado en esos festivales, pero ¿por qué hablo con tanto amor de Cali? Porque fuera de mi país, donde he llevado en espectáculos didácticos junto con Alicia Alonso las primeras figuras del ballet de Cuba, hemos llevado el ballet desde el occidente, desde Mantua, que está en el occidente del país, en Pinar del Río, hasta Maicí, en la zona oriental del país. Hemos llevado esos espectáculos para buscar un objetivo. El objetivo era la gran añoranza de los fundadores del Ballet Nacional de Cuba, de Alicia, de Fernando, de Alberto Alonso, y también ser consecuente con la política del Estado cubano, que ha sido y es que el arte y la cultura sean un disfrute de todo el pueblo cubano. Así que teniendo yo esa experiencia, yo ya conocía de ello, y empecé a hacer un trabajo hermoso. He visitado casi todos los rincones de Cali, haciendo estos espectáculos didácticos que se llaman, yo los he denominado, un encuentro con la danza, la técnica, la expresión y los estilos. Y al principio lo hice con bailarines cubanos que iban al festival, pero quise hacerlo también con los alumnos del Ballet, que habían sido mis alumnos en Historia de la Danza, y a partir de entonces lo he hecho siempre con los bailarines caleños, los alumnos de Ballet. Visitar las comunas, los sitios más populares de Cali, donde hay gente de los estratos sociales más humildes, pero donde han encontrado los bailarines que han ido conmigo un sentido solidario, sensible, de comprensión, que en mí ha ratificado algo que tengo desde que tengo conocimiento y luz para discernir, y es que no existe un ser humano para el cual la belleza le sea algo ajeno. Miles en cada festival desde el 2007, siempre he hecho durante una semana entera previa al festival, he ido y hemos visitado colegios, universidades y los lugares, desde los lugares donde se reúnen las comunidades las negras que venden chontaduro, a universidades que van como la Javeriana o la Universidad del Valle, o la Tertulia, o los lugares que pueden tener un desarrollo mayor de la cultura. Sin embargo, hemos ido a esos rincones de las comunas, donde a veces, me acuerdo que siempre nos decían en el hotel: don Miguel, y usted va a esa comuna, usted va a ese barrio, que es un barrio de violencia, que es un barrio marginal. Y yo, con la experiencia que he tenido en mi país de saber que todo ser humano es susceptible a recibir la grandeza del arte, no he vacilado en ir. ¿Y cuál es el saldo? El saldo de que hemos tenido miles de muchachos de los colegios, trabajadores, en plazas públicas que hemos hecho esos espectáculos. Hemos recibido, no solamente en Cali, también lo he hecho en Roldanillo, lo hemos hecho en Buga, lo hemos hecho en distintos lugares de Colombia, y el saldo es ver cómo en la posibilidad mayor, no siempre el público más modesto puede asistir a los teatros, pero Gloria y sus colaboradores han tenido la visión de sacar el ballet a la calle, lo mismo que se ha hecho en Cuba,
y poder disfrutar del espectáculo de ballet. 7.000, 8.000, 9.000 estudiantes han recibido el bautismo de ballet en estos festivales. Por eso, cuando, a pesar de esta situación tan difícil que vive la humanidad por la pandemia del coronavirus, que nos tiene a todos encerrados, pero Gloria, como dijo la maestra Cheli, y como estoy seguro que hubiera dicho Alicia Alonso, que está presente en mis palabras, hubiera dicho esto que se ha hecho. El ballet tiene que vivir, la danza tiene que seguir ejecutándose. Y ser consecuente con lo que hemos visto con los bailarines que han utilizado los más increíbles espacios en las salas de sus casas, en las terrazas, en los portales, cuando está todavía vedada la posibilidad de ir a un escenario en muchos lugares. Entonces, cuando vimos esa convocatoria a través del teléfono, a través de todas las vías, Gloria ahí con su incesante lucha porque no muriera el festival. Vimos la convocatoria, Cuba inmediatamente dijo que sí. Ahora la compañía es dirigida por la primera bailarina Biensaï Valdés. Ella ha estado en esos festivales, ella me ha acompañado en 2 ocasiones al Festival de Cádiz y ha tenido la experiencia increíble de bailar para 15.000 personas en la Plaza de Toros de Cañaveralejo, o bailar en los cristales para miles de personas, y comprobar que en Cádiz como en Cuba el ballet es un derecho y un disfrute de todo su pueblo. Gente muy sensible, gente muy compartidora. Yo soy un hombre que vivo mucho y que siempre me gusta, no por ser historiador, pero me gusta siempre contar las vivencias. En una ocasión en Cali fuimos a un sitio para hacer este espectáculo didáctico y nos habían dicho que era un lugar un poco peligroso porque había habido muestras de violencia en días recientes a nuestra llegada. Llegamos a un sitio que era pequeño. Me recuerdo que era un sitio donde había una de las agrupaciones que se dedican a la práctica de la salsa. Era un lugar muy pequeño, bastante encerrado, y entre el público que entró un muchacho, de estos muchachos muy modernos, lleno de tatuajes, con su pelo en un peinado bastante extravagante, de colores, y yo lo vi, y al principio hice un poquito de recelo, porque era un muchacho guapo y venían todas las chicas y lo saludaban, y él tenía una mirada muy inquisitiva, sobre todo cuando vio a la pareja de bailarines. Saben que cuando en público no está muy relacionado, pues le llama mucho la atención ver la muchacha, ver al muchacho en una malla, y yo dije, bueno, voy a dedicarle especialmente a neutralizar a esta persona si esta persona tiene un comportamiento malo. Entonces yo hice así y durante todo el tiempo pues lo tenía como punto de referencia, y cuando lo fui interesando, porque es un espectáculo que se hace muy visual, se habla de que cómo es el cuerpo humano, las condiciones que tiene que tener el bailarín, qué cosa es la barra, para qué es el entrenamiento de la barra, para un calentamiento, qué cosa ya después el centro, el trabajo del pas de deux, es decir, el baile en pareja, la pantomima, y se cuenta una historia con un bailecito. Yo estaba explicándoles, me estoy demorando en contarles esto, porque es una prueba de cómo el arte llega. Y el ballet es una de las grandes artes. Y entonces en un momento determinado, el que tenía sus brazos muy aprisionados, yo vi que soltó los brazos. Y por psicología elemental yo dije, está atrapado, por lo menos está prestando atención. Y así siguió cada vez más entusiasmado al final. Y cuando ya nosotros nos íbamos, yo me recuerdo que salieron todos los participantes, quedaba el coordinador caleño que nos llevó al sitio, que es un trabajador social de la zona, que vela en esas actividades por llevar la cultura y el arte como un antídoto contra la violencia. Y yo llevaba un bolso que nosotros llamamos la tutucera, donde se pone el tutú o la ropa de la bailarina. Y fuimos saliendo y él
la única persona que se quedó fue ese muchacho. Y yo cogí un poco de temor, dije, tiene esta actitud, se había comportado bien todo el tiempo, pero yo dije, ¿será que de buenas a primeras no le gusta que vengan a su zona? En fin, todas esas cosas que ustedes, sobre todo los colombianos que me están viendo, me van a entender muy bien. Y cuando yo salí se me acercó y yo me viré y me puse frente a él. Y me puso la mano por el hombro y me dijo, oye cubano, eso que hiciste me gustó mucho, te quedó bien bacano. El término que tan bonito usan los caleños. Yo me he permitido usar este tiempo para decirle esto, para que vean que no vengo como el historiador del Ballet Nacional de Cuba que soy a dar una conferencia fría, a simplemente decir datos. No, vengo con regocijo a ver cómo Cali, una ciudad que quiero tanto, donde tengo tantos amigos, donde he encontrado una ciudad que por fuera dicen, Cali, Colombia, es país de violencia. Para mí hay otra visión. Para mí Cali es poesía. Para mí Cali es artes plásticas tan bella. Ese río, su gente amorosa y sobre todo cómo baila. Son bailadores como nosotros los cubanos y esa también es otra de las facetas que nos une. Entonces cuando supimos que Gloria había logrado con un grupo de colaboradores revivir la idea de este festival, yo dije que sí. Por supuesto, Biensay, nuestra directora, que conoce, como ya les dije, la experiencia, ha estado 2 veces en este festival. Muchas primeras figuras han ido al Ballet de Cuba, han ido allá. Yo dije, bueno, pues tenemos que participar. Y Gloria ha querido que tenga estos encuentros con ustedes conversar un poco sobre la danza. Como ustedes ven, yo siempre me han dicho que soy un historiador sui generis, porque yo no soy una persona, sí, yo estudié una carrera en la Universidad de La Habana, yo soy profesor, doctor en Ciencias sobre el Arte, yo soy profesor de mérito de la Universidad de las Artes, soy profesor consultante, pero yo soy una persona que ha crecido artísticamente dentro de una compañía. Yo no soy un bailarín frustrado ni alguien que quiso ser bailarín. Simplemente soy un profesional, pero que tuvo la dicha de crecer, de tener una segunda universidad. Yo llegué con título universitario al Ballet de Cuba hace 52 años, pero mi verdadera universidad comenzó ahí. Comenzó cuando yo me encontré con esas 3 grandes figuras, me encontré y crecí con las que después serían las grandes figuras, las llamadas 4 joyas, como Eloy Araújo, Aurora Bosch, Josefina Méndez, Mirta Pla, con los grandes maestros como Joaquín Vanegas, que también enseñó mucho en Cali. Y todo eso, pues, me dio la posibilidad de ir conociendo la grandeza que tiene el ballet y la grandeza que tenía esa compañía donde yo entré con los 20 años. Y ahí ha transitado toda mi vida. Porque para los cubanos, ser invitados a este festival es muy importante. Para los cubanos ser reconocidos en cualquier lugar como bailarines de excelencia es muy importante. Pero sobre todo, más que conocer el aplauso del público, conocer en 100 y tantas giras que ha hecho el Ballet Nacional de Cuba por los 5 continentes, está el hecho de reconocerse en el mundo que existe una escuela cubana de ballet. Los que me escuchan, quizás hay muchos de Cali que me han escuchado, porque este proceso de intercambio ha tenido los lugares más increíbles, ya lo he dicho, lo mismo lo he hecho en Cosmocentro, que lo he hecho en La Tertulia, que lo he hecho en Confenalco, que lo he hecho en una calle de Cali. Saber que existe esa escuela cubana de ballet. Pero muchas personas, cuando hay escuela cubana de ballet, no entienden muy bien qué cosa quiere decir una escuela. Una escuela no es el plantel, no es el local desde donde se hace
la impartición de una enseñanza, bien sea una enseñanza común o sea en una enseñanza especializada, como es el caso de las artes. No, una escuela, en términos de ballet, es la manera en que un país se apropia de una técnica que es universal y la colorea con la idiosincrasia, con las raíces culturales de ese propio país. El ballet, ustedes saben que nació en la Italia renacentista allá por 1400, 1500. Nació ahí, nació en Italia, y ahí, partiendo de bailes populares, los maestros del Renacimiento los llevaron a los bailes, a los palacios renacentistas. Y ahí va a ser la primera formación, la primera escuela, que va a ser la escuela italiana. Los italianos la van a llevar a Francia, porque no sé si recuerdan que una de las grandes damas del Renacimiento italiano, Catalina de Medici, perteneciente a esa gran y famosa familia de potentados italianos, se casó con Enrique II y se convirtió en reina de Francia. Y, por supuesto, Catalina se llevó a un grupo de músicos, a un grupo de maestros hacia la corte de Francia. Y se dice que el 15 de abril, exactamente el 15 de octubre de 1581, Catalina preparó el gran espectáculo que se conoce en la historia como el ballet cómico de la reina. Cuando digo cómico, siempre me gusta hacer una aclaración, porque cómico no tenemos que verlo en la acepción que tenemos hoy en día de cómico. Cómico no quiere decir que sea reír, sino que era que podía estar presentado en cuadros o en partes o en episodios o en actos, como le llamaríamos ahora. Catalina se llevó a un italiano, que era un maestro de baile, que ese hombre fue un hombre muy importante que se llamaba Giovanni, y ese maestro va a ser el primero que va a crear ese ballet en la corte francesa. Y precisamente un músico, otro también italiano, ¿verdad? Giovanni Battisti Lully, que toma el nombre afrancesado, ya, de Jean-Baptiste Lully, se va a convertir en el músico de todos esos ballets. Así que con este trabajo tan importante que hacen maestros y músicos italianos en Francia, hace que empiece el desarrollo en Francia de esta nueva manifestación que se llamaba balletto en Italia, que en Francia va a tomar el nombre de ballet. Un rey que sigue en el tiempo histórico, que fue nada más y nada menos que Luis XIV, fue un rey con 15 años. Es además una persona que no solamente tiene el poder de ser el rey, sino que le gusta bailar. Anda por ahí una película que siempre le recomiendo, El Rey que Danza, que recrea precisamente esa extraordinaria etapa. Y en 1661, Luis XIV crea la Real Academia de la Danza, la que nosotros conocemos con el nombre hoy en día de la Ópera de París, es un nombre que tomó a partir de 1703. Ahí, en esa Academia Real, un maestro muy importante, que fue el maestro Pierre Beauchamp, es el que toma el conocimiento de todos los bailes populares de Francia, que han estado prohibidos por la Iglesia durante 11 siglos del Medioevo, y entonces los va adecuando a las nuevas condiciones, al escenario teatral, a la vestimenta, a la gente que lo baila. Y por eso, a partir de entonces, que nosotros tenemos lo que se llama la danza académica, que es como es correcto llamarle, no danza clásica, porque clásico es un periodo de la historia del ballet que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, ya cuando Marius Petipa desarrolla el ballet ruso.
Este recuento histórico podíamos hacerlo con mucho tiempo, pero no es el caso. Pero ya les voy diciendo cómo de la escuela italiana influye la escuela francesa. Italianos y franceses la llevan a Dinamarca. Con Augusto Bournonville nace la escuela danesa de ballet. Italianos, franceses y daneses la llevan a Rusia. Y allí maestros italianos, pero sobre todo de la mano de Marius Petipa, ese gran marsellés, surge la escuela rusa de ballet, que ustedes saben que el imperio zarista en 1917 tuvo un proceso social grande y esa escuela rusa tomó a partir de 1917 el nombre de la Escuela Soviética de Ballet. Y en el devenir del tiempo, todas esas influencias llegaron a Inglaterra. Y en Inglaterra va a surgir la primera escuela del siglo XX, que fue la Escuela Inglesa de Ballet. Y ustedes dirán, bueno, pero el profesor Cabrera nos ha hablado de la Escuela Cubana de Ballet. ¿Cuándo es que surge esa Escuela Cubana de Ballet? La Escuela Cubana de Ballet es un fenómeno que viene a través de la evolución histórica de Cuba. Se dice muy acertadamente que para que surja una escuela tiene que haber una riqueza de baile popular. Tiene que haber figuras que del seno de ese pueblo sean capaces de expresar los valores danzarios de ese pueblo y que, por supuesto, hayan condiciones desde el punto de vista del Estado que garantice la práctica de esa manifestación artística, pero de una manera sistemática, de una manera coherente, con un sentido unitario para que pueda surgir una escuela. Yo trataré de conversar un poco con ustedes de cómo se produjo eso en Cuba. Cuba, pues, cuando llegaron aquí los españoles, con Cristóbal Colón a la cabeza, el 27 de octubre de 1492, por la zona de Bariay, en el oriente del país, se encontraron con una población que estaba habitada por nuestros indígenas, que a diferencia de las grandes civilizaciones americanas, eran escasos en número y en bajo grado de civilización. Es decir, los conocimientos no eran ni mucho menos como los que tuvo el Tihuantinsuyo, como tuvieron civilizaciones como fueron la civilización inca, o fueron los aztecas, o fue la civilización maya. Y rápidamente, buscando un oro y una plata que no había aquí en la isla, determinaron, ya en 1515 están entrando esclavos africanos, y en esta isla, ustedes saben que Cuba es, como ha dicho el poeta, un cocodrilito verde de 110.000 kilómetros cuadrados y somos 11 millones de cabecitas, nada más. Pues aquí se empezó a crear lo que un gran sabio nuestro, don Fernando Ortiz, llamó el ajiaco, es decir, la mezcla, la mixtura del elemento hispano con el elemento africano. La esclavitud en Cuba duró hasta 1886. Imagínense ustedes, 1515 a 1886. Y vinieron acá, pues, españoles ustedes saben que España también es un estado multinacional, gallegos, andaluces, leoneses, vascos, etcétera, etcétera. Y aunque se dice que de África vinieron tres grandes grupos, el Lucumí, el Congo y el Carabalí, se sabe que más de 99 cabildos de nación o etnias estaban aquí en Cuba. Y de todo eso, más se le suma también, tras la revolución del Haití, la emigración franco-haitiana que vino a Cuba, básicamente asentada en el oriente del país. De todo eso salió el criollo y más tarde salió el cubano. En Cuba, para que haya, ustedes se preguntarán, bueno, Cuba es famosa en ballet, pero ¿cuándo es que comienza el ballet en nuestro país? Hay un arsenal de baile popular creado, pero se empiezan a crear los primeros teatros en la isla porque hay una burguesía económica, especialmente con las plantaciones azucareras, y quieren tener condiciones mejoras sociales, económicas, y entre todo eso se reclaman por qué La Habana no puede tener un gran teatro y hay que ir a Madrid o hay que ir a París para ver un espectáculo. Y en 1776
se va a crear el primer teatro en Cuba y ahí a partir de entonces se empiezan a venir compañías extranjeras, especialmente francesas y catalanas, a los teatros. Especialmente cuando a partir de 1838 se crea el Gran Teatro Tacón. Ese Gran Teatro Tacón es lo que hoy en día se llama Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Y basta decir, en este breve recorrido que yo les quiero hacer a todos estos espectadores del 12º Festival Internacional de Ballet de Cali, que se dieron a conocer en nuestro país entre 1800, que se registra el primer ballet que se llama Los Leñadores, hasta 1865, las obras más importantes de la tradición danzaria europea de aquella época. Coreógrafos como Filippo Taglioni, como Jules Perrot, como Jean Coralie, como Jean Aumer, como Artur Sanleón, todas esas obras se bailaron en Cuba. Y tenemos dos grandes hitos. En 1841 y 1842 vino a Cuba la gran bailarina austriaca Fanny Elder, la suprema cabeza de la corriente humanista o terrenal del romanticismo. Y también en esa década vino Hipólito Montplaisir, una estrella de la Ópera de París que había sido partener de María Taglioni. Esa tradición que nosotros tenemos se detiene un poco durante un periodo que va a partir de 1865. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque Cuba entra en una guerra de independencia contra España durante 30 años, del 68 a 1898. Y porque además ese es un momento de crisis dentro de la historia del ballet mundial, porque el romanticismo agota sus posibilidades, se vuelven muy repetitivas las creaciones y habrá que esperar al resurgimiento del ballet allá en la etapa de la Rusia zarista. Pero en Cuba, ese movimiento, esa tradición que se estaba labrando se pierde y vamos a comenzar la Cuba republicana, que se inicia el 20 de mayo de 1902, con muy poco. En el primer cuarto del siglo, nada más que tenemos dos hechos relevantes. En 1904 viene la compañía de Aldo Barilli, un italiano, y está con rasgos de importancia en la historia del ballet cubano. Era una compañía totalmente integrada por mujeres y estrenan en el Teatro Albizu de La Habana, estrenan el ballet Coppelia, esa obra tan importante que ustedes saben que es lo más valioso que hay entre el romanticismo y el clasicismo europeo. Y ya en 1915 tenemos la visita de una extraordinaria bailarina que fue Ana Pavlova. Ana Pavlova vino en Cuba 3 ocasiones, en 1915, 1917 y 1918 a 1919. No solamente bailó en La Habana, bailó en Santiago de Cuba, bailó en Matanzas, bailó en Cienfuegos, una ciudad muy importante en el sur del centro de la isla. Y si Fanny Elder enseñó el baile en puntas y el estilo romántico en el siglo XIX, Pavlova va a continuar desarrollando en el pueblo cubano el conocimiento del arte del ballet. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, da a conocer las obras del clasicismo de Petipa, como La Bella Durmiente, como Raimonda, pero también las cosas nuevas que están surgiendo en el ballet, sobre todo de la mano de su compatriota Mijaíl Foquín, y baila aquí Chopiniana, que es la Sílfide, y también su famoso solo La Muerte del Cid. Cuando Pavlova, que recorrió América, estoy hablando para América y para el mundo, pero especialmente me gusta decirlo para los colombianos, Pavlova, en ese peregrinar, ella ponía en práctica su filosofía, que decía que para ella, para su arte, no había país lejano ni teatro pequeño. Y también fue a Colombia, también bailó en Colombia. Y cuando ella muere en Holanda, joven todavía, en 1931, en Cuba, se va a crear la primera institución para enseñar ballet. Era un periodo de la crisis económica del capitalismo mundial, ustedes saben, en la época de la conmoción bancaria en los Estados Unidos, el desempleo, la crisis mundial, y había una sociedad en La Habana
que se llamaba la Sociedad Pro Arte Musical, que era de damas de la aristocracia habanera. Y habían construido un teatro, ese teatro auditorio, para dar a conocer, para el disfrute de esa clase potentada, la música de concierto, la música clásica europea y también los grandes valores musicales cubanos. Y ese teatro, que había costado $500,000 de la época, había que pagarlo. Y se tomó la idea de, para buscar fondos, crear una escuela de guitarra, una escuela de teatro y una escuela de ballet. Para dirigir esa escuela de ballet, que no había ninguna tradición aquí, se contrató al maestro ruso Nicolás Yavorki. Yavorki había pasado el año anterior, en 1930, había pasado por La Habana con una compañía de ópera y baile ruso llamada la Ópera Privée de París, es decir, la ópera privada de París, casi todas con emigrados rusos. Él había bailado en ese mismo teatro. Lo coge la crisis económica, lo sorprende en México y regresa a Cuba. Y entonces va a ser el que se convierte en el director de esa escuela, que no tenía como objetivo formar bailarines profesionales, sino, en primer lugar, con esos fondos, obtener recursos para terminar de pagar los costos de teatro. Y, a cambio, las muchachas, porque solamente se pensaba que eran niñas y eran muchachas, podían tener un ejercicio que le viniera muy bien para su físico, para sus posiciones corporales y también como refinamiento para la futura vida personal. En esa escuela se matriculó una niña que era una niña hija de un veterinario del ejército y de una modista, una costurera, que es Alicia Martínez del Hoyo, que al paso del tiempo se convertiría en Alicia Alonso. La directora o presidenta de esa institución durante muchos años, a partir del año 34, fue una mujer culta, una sensible pianista que los prejuicios de la época no le dejaron hacer una carrera profesional, doña Laura Reneri. Y entonces ella permitió, con unas ideas muy avanzadas, frente a los prejuicios de la época, que sus hijos, Alberto y Fernando, que estudiaban en los Estados Unidos, se dedicaran también a la práctica del ballet. Alberto debutó en 1933 en un ballet que se llamó El Azul Danubio, y Fernando lo haría en 1936 con Clara de Luna, bailando junto con Alicia. Ahí es que comienza la verdadera historia hacia el camino profesional del ballet. Alberto se fue como bailarín del ballet ruso de Monte Carlo y adquirió experiencia y bailó por el mundo entero, incluyendo Australia. Y Alicia y Fernando, en el 37, se radican en los Estados Unidos. Ahí es donde se casan y por eso Alicia Martínez cambia su nombre por el de Alicia Alonso, un nombre que va a defender siempre. El Alonso, la hispanidad de su apellido. Ellos empezaron a bailar en comedias musicales, en Broadway, porque era el momento que todavía en Estados Unidos no había las grandes compañías de ballet. Bailan en comedias musicales, después ingresan en el ballet Morkin, ingresan en el ballet Caravan, que es hoy en día el famoso New York City Ballet, y sobre todo ingresan en una compañía fundada el 11 de enero de 1940, que es el Ballet Theatre de Nueva York, lo que hoy en día se conoce como el American Ballet Theatre. Allí van a tener grandes experiencias, se van a hacer profesionales, van a tener una formación técnico-artística muy grande y trabajan con los grandes coreógrafos de la época. Hay una cosa muy importante: en la misma medida que estos bailarines se van desarrollando, tanto Alberto como Alicia y Fernando siempre vienen a colaborar con el modesto empeño, el limitado empeño y el prejuiciado empeño que fue el ballet de la Sociedad Pro Arte Musical de La Habana. Hay un hecho muy importante, y es que en 1941, como ustedes saben, Europa entera está en guerra, los Estados Unidos entran en la guerra después del ataque de Pearl Harbor, y Alberto Alonso regresa a Cuba y se convierte en el director de la Escuela de Ballet de Pro Arte Musical. Pero en ese mismo año, Alicia Alonso, que se destaca como una gran bailarina del estilo clásico y romántico, tiene un éxito extraordinario en el ballet Pas de Quatre, en la versión de Anton Dolé. Y
Él la vio bailar, fue una persona que puso con mirada muy firme la confianza en que ella iba a ser una gran bailarina. Y los críticos de la época celebraron su interpretación de Grisi precisamente como un acontecimiento. Fíjense, un crítico, John Martin, el crítico del New York Times, escribió, lo he dicho tantas veces que se lo puedo repetir de memoria, su exquisita interpretación de la Grisi en El Pas de Quatre no es más que una advertencia de que la señorita Alonso, antes de lo previsto y por derecho propio, va a asumir el más importante rol, el de Giselle. Cuando todos esos elogios ya preconizaban la posibilidad de una carrera extraordinaria de esa muchacha, empieza a confrontar problemas visuales. Es algo que todos ustedes han oído hablar, unos conocen más, pero es conocido. Alicia, a lo largo de su vida, a los 20 años, tuvo la primera de sus muchas operaciones. Se operó en Estados Unidos 2 veces y una tercera aquí en Cuba, y tuvo por desprendimiento de retina que estar acostada en una cama durante año y medio. Los doctores, por supuesto, pensaban que eso consistía en que no volvía a bailar, pero ella nunca creyó en esa posibilidad. Y en todo ese tiempo de reposo pues estuvo trabajando y se determinó que lo que le desprendía la retina no era el ejercicio de ballet, sino una fragilidad capilar que ella había tenido por una infección en sus amígdalas, en su garganta. Eso hizo posible que le ayudara más en su creencia, y Alicia se levantó de la cama después de año y medio, empezó a practicar y empezó a bailar de nuevo cosas muy ligeras aquí en Cuba con el Ballet de Proarte. Y el 2 de noviembre de 1943, ustedes saben, el teatro está vendido en Metropolitan Opera House para Giselle, y el empresario, cuando se entera de que la gran bailarina inglesa Alicia Markova está operada, que no puede bailar, dice que no se puede suspender, y quien lo baila, las solistas destacadas de la época, Nora Kay, Rosella Hightower, se niegan ante el reto. Y Alicia dice que sí, y esa noche baila Giselle por primera vez. Ahora que estamos aquí en este contexto del Festival Internacional de Ballet de Cali, donde Latinoamérica tiene tanta importancia, he visto que hay invitados de Brasil, de Uruguay, de Puerto Rico, de Argentina, de muchos lugares. El triunfo de Alicia y Giselle el 2 de noviembre es un hecho de una repercusión histórica muy grande, porque no solamente fue el triunfo de una mujer, de un ser humano que se levantó sobre la adversidad, con la visión limitada salió a bailar, después de año y medio de total ceguera y de reposo. Al triunfar, triunfó Latinoamérica, porque no solamente fue Cuba. Hasta ese momento, esos roles de la tradición romántico-clásica, y Giselle es uno de los más famosos, era bailado exclusivamente por bailarinas eslavas o anglosajonas. Y ella nunca había querido ponerse un nombre rusófilo, eslavo. No. Siempre Alonso para su hispanidad. Ya a partir de ahí, Alicia pues fue considerada una de las grandes bailarinas, pero el empeño siempre fue venir a ayudar a que creciera el ballet en Cuba, a sacarlo de los moldes elitistas, y se hacen festivales de ballet. Ellos colaboran, Fernando y ella colaboran con Alberto, se hacen creaciones coreográficas, se montan obras. Alberto hace el nacimiento de la coreografía nacional. Alberto Alonso es el padre de la coreografía cubana a partir de 1942, que crea un ballet que se llama Preludios, y va haciendo diferentes obras, incluyendo obras que cada vez penetran más en la realidad social de Cuba, como es el caso de Antes del Alba, que plantea las problemáticas de una mujer pobre que es víctima del acoso, de la discriminación económica y social de la época. Pero esos empeños, Alicia y Fernando saben que no tienen mucha prosperidad en el seno de Proarte, y eso hace que el 28 de octubre de 1948 creen la primera compañía de ballet en nuestro país, que se llamó Ballet Alicia Alonso. Ese ballet Alicia Alonso precisamente se hacía para que se supiera que se bailaba ballet, porque se había hecho muy llamativo siempre el criterio
de que los latinoamericanos no teníamos facultad para bailar las grandes obras, ni los grandes músicos podían crear ni trabajar las grandes obras de clasicismo, y que los bailarines nada más que podían bailar, considerando peyorativo el baile popular, una cumbia, un tango, nosotros una rumba, una conga, un guaguancó, y que no podíamos hacer. El triunfo de Alicia Alonso echó por debajo todo eso, y entonces se crea esa compañía en 1948 con el nombre de ella, porque ya todo el mundo sabía que Alicia Alonso era ya sinónimo de una bailarina clásica que bailaba ballet académicamente formada. De 1948 a 1956, la compañía tuvo tres grandes vertientes de trabajo. Una fue la vertiente coreográfica, es decir, dar a conocer las grandes obras del repertorio. Su primera función, ese 28 de octubre, incluyó el Gran Pas de Quatre, que es una muestra del estilo romántico. El segundo acto del Lago de los Cisnes, que es una mezcla, una representación bellísima del estilo clásico. Y la Siesta de un Fauno, que era una obra contemporánea para la época, porque había sido hecha en el primer cuarto de siglo por Varlam Nijinsky, el gran bailarín de los ballets rusos de Diaghilev. Después se hace un trabajo enorme en el trabajo pedagógico. Hay que formar bailarines cubanos, porque cuando la compañía se creó tenía 40 miembros, de los cuales solamente 16 eran cubanos. Siempre el ballet cubano agradece a todos esos extranjeros que a lo largo de la historia contribuyeron a que el ballet cubano viviera, pero el objetivo era crear un ballet nacional donde está integrado básicamente por los bailarines nacionales, por los bailarines de ese sitio. Y entonces, en 1950, crearon la Academia de Ballet Alicia Alonso, donde se empezó a gestar un método pedagógico que Alicia y Fernando fueron a su vez tomando de las escuelas existentes lo más que le convenía al físico cubano, a nuestra idiosincrasia, nuestras raíces culturales y, por supuesto, que es la base de lo que hoy en día se conoce como la Escuela Cubana de Ballet. Yo que he hablado de Cali, de la experiencia con Cali, como ven, no puedo hacer una conferencia fría o hablar de manera fría, porque estamos en lenguaje muy común. Al igual que Incos Ballet se ha nutrido de los estratos más humildes de Cali, la Escuela Cubana de Ballet se ha nutrido de lo más hermoso de todo el pueblo cubano. Entonces se le dieron becas gratuitas a niñas y a jóvenes que tenían talento, pero no tenían dinero para pagar una formación en ballet. Y de ahí surgieron las llamadas Cuatro Joyas, la maestra Ramona de Sá, de la cual hablé al principio, y por supuesto se hizo un tercer campo de trabajo. Ya le dije, está el trabajo coreográfico, que hoy en día tenemos, al cabo de 72 años, el Ballet Nacional de Cuba ha creado 768 obras de 202 coreógrafos de los 5 continentes. Su obra ha sido utilizada o han creado para nosotros. Y toda esa labor pedagógica a la que se sumaron muchos artistas de Latinoamérica, todo eso ha sido el gran impulso, la gran base de la Escuela Cubana de Ballet, que se ha llevado en ese periodo del 48 al 56, se hicieron 8 giras por 14 países. Era un triunfo grande, no solamente por la calidad de Alicia, sino también por los bailarines cubanos y los bailarines latinoamericanos que se iban sumando, porque en esa gira se juntaron bailarines importantes de distintos lugares de Latinoamérica y se hicieron esas funciones. Miren, gran triunfo económico, no. Gran triunfo artístico, sí. Víctima de los grandes empresarios que muchas veces estafaban. Ustedes saben que el ballet necesita un apoyo y el ballet cubano no tenía ese apoyo. Y yo que estoy hablando especialmente para el Festival de Cali, no me puedo sustraer a contarles una anécdota. Habían comenzado esa gira grande desde México por todo Centroamérica y van a terminar en el Cono Sur, pero cuando llegaron a Colombia tenían un éxito grande, pero la penuria económica era muy fuerte.
Entonces Alicia llegó un día, estando en Cali, llegó de un ensayo en el Teatro Municipal y llegó triste al hotel, un hotel antiguo que había en Cali, del cual Alicia siempre me hablaba, que tenía un nombre así como Aristi o Aristí. Ella recordaba más o menos ese nombre. Y la madre, doña Ernestina, que era la que confeccionaba la ropa de ballet, le dijo: hija, ¿qué te pasa? Dice: mamá, es que necesitamos dinero para pagar los gastos y poder continuar la gira, pero me exigen los empresarios de que yo baile un nuevo número, y yo no tengo ningún nuevo número. La madre le preguntó: ¿pero no tienes nada nuevo? Y le dijo: bueno, yo me sé la muerte del cisne, pero no tengo vestuario para ello. La madre le dijo: vete a ensayar y di que sí, que vas a bailar. Cuando Alicia regresó del ensayo, se encontró en la cama de ese hotel de Cali, se encontró que había un hermoso tutú lleno de plumas y bellísimamente hecho, y le dijo: mamá, ¿de dónde tú sacaste esta ropa si no hay dinero? Y le dijo, de una manera que hoy parece un poco trágico-cómica, le dijo: mira para acá. Corrió la cortina del hotel y con una tijera había cortado una gran parte del tul del forro de la cortina, y con eso le confeccionó el tutú con que Alicia Alonso bailó por primera vez esa pieza tan famosa, La muerte del cisne de Joaquín, en el Teatro Municipal de Cali. Esta es una anécdota y un recuerdo que Alicia siempre tenía, que me lo traspasó a mí, y yo con emoción se lo traslado a ustedes ahora. Se hicieron todas esas giras por Latinoamérica, y en el año 56 la dictadura batistiana que había en Cuba trató de hacer un chantaje para convertir en un agente de propaganda a un régimen muy sanguinario que sufrió nuestro país desde el año 52 hasta el 58. Alicia hizo una carta pública, se decidió después de esa protesta no bailar más en Cuba, y el 1 de enero, con esas bailarinas que ella había llevado en contratos a los Estados Unidos para que no perdieran el entrenamiento, pues se reorganizó el Ballet de Cuba, donde vinieron muchos bailarines de Latinoamérica. Hay nombres a través de la historia que han sido nombres muy importantes, como es el caso de Ana García y José Pared, fundadores del ballet en Puerto Rico. Es el caso de Carlota Pereira, de la Argentina. Es el caso muy, muy especial en Venezuela, Vicente Nebrada. En fin, la mexicana Lupe Serrano, muchos bailarines de Latinoamérica, la guatemalteca Krista Mertin, la brasileña Adiador. En fin, les menciono uno de los tantos nombres, pero se fue a la conquista de lo más importante, que fue irse a la formación de los bailarines cubanos. Y eso se hizo con la creación en 1962 de la Escuela Nacional de Ballet, donde se puso en práctica un sistema de becas donde pudieron venir los muchachos, especialmente la captación de los muchachos del interior del país y de la capital, y ahí comenzó la gran formación dentro del método pedagógico de la Escuela Cubana de Ballet, que, como ustedes saben, ha tenido muy exitosos resultados. Especialmente se luchó contra los prejuicios, se había tenido una experiencia en la etapa anterior y se retomó tras el proceso de 1959. Se buscaron muchachos de los orfelinatos, de la Casa de Beneficencia, libres de prejuicios, y comenzaron a desarrollarse los varones dentro del ballet cubano, que es uno de los rasgos que más nos distingue. Hemos tenido desde la primera graduación bailarines como Jorge Esquivel y esa primera generación tan importante como Orlando Salgado, Lázaro Carreño, Andrés William, José Zamorano, Fernando Llones, Pablo Moré, y de ahí una generación que ha seguido continuando con bailarines como Jorge Vega, como Rafael Padilla, y las nuevas generaciones que tienen puntos culminantes en José Manuel Carreño y en Carlos Acosta. Es decir, les pongo esos ejemplos de los muchos que hoy en día han salido de esa escuela que graduó por primera vez en 1968, que sigue graduando promociones. Y es un poco, como dijo Alicia, la escuela cubana del ballet, el ballet cubano tiene un tronco muy sólido, pero su fortaleza es tal que le han crecido ramas, grandes ramas, y eso hace que los frutos se esparzan por el mundo entero. Yo puedo comentarles a ustedes, y ustedes no me van a desmentir,
porque estoy seguro que todos ustedes lo han conocido, no existe, creo, una compañía de prestigio en el mundo que no tenga o haya tenido a un bailarín cubano. Creo que eso ha sido de una manera muy hermosa la cosecha que se han obtenido en estos años en que ha recibido el apoyo del Estado cubano. Son más de 300 títulos. Nosotros tenemos coreografías clásicas, románticas, contemporáneas, de la vanguardia, coreógrafos latinoamericanos han creado para nosotros. Hay nombres de coreógrafos brasileños como Eloísa Vasconcelos, que creó también para nosotros, que podemos tener coreografías del argentino Oscar Arae, de Jorge Amarante, del brasileño Ricardo Amarante. Nosotros tenemos coreografías de la mexicana Gloria Contreras, Nelly Happy, en fin, coreógrafos, 202 coreógrafos del mundo entero, pero siempre con mucho vínculo con Latinoamérica. Creo que siempre los fundadores del ballet cubano, Alicia, Fernando y Alberto, tuvieron la mirada. Y le oí decir un día algo con lo que casi voy a terminar este encuentro con ustedes, y es que yo les puedo decir, Alicia decía con mucho orgullo y Fernando también, la Escuela Cubana de Ballet, sí, es un logro, es un milagro, como dijo el famoso crítico Arnold Hacker, pero es un milagro que fue hecho por el pueblo cubano y que fue hecho precisamente por figuras que supieron poner bien en alto ese talento y también recibieron precisamente el apoyo de un Estado que no ha escatimado para preservar un sistema pedagógico a lo largo y ancho de nuestro país. Y la frase siempre decía, la Escuela Cubana de Ballet no es nada más que un pequeño capullo, una pequeñita rama de lo que habrá de ser más grande, la Escuela Latinoamericana de Ballet. Sobre ese espíritu, creo que por eso se reúnen tantos bailarines de Latinoamérica en este 12º Festival de Ballet de Cali. Vienen también de Europa, vienen bailarines de Italia, de la República Checa, de España. ¿Por qué? Porque el fenómeno del calor con que se recibe la danza en Latinoamérica nos hace soñar que más temprano que tarde esa Escuela Latinoamericana de Ballet habrá de ser una realidad. Y creo que este 12º festival, que me ha honrado con esta modesta participación, está haciendo mucho porque más temprano que tarde recojamos esos frutos. Muchas gracias por la atención que hayan prestado a este encuentro. Bienvenidos a Cali, una región donde la sonrisa es una costumbre arraigada, amable por herencia, fresca por tradición e incansable por convicción. Una cultura diversa, donde millones de corazones diferentes palpitan conectados al mismo ritmo, viven el mismo presente y leen el mismo diario. Somos Cali, somos Valle, somos noticias, somos cultura, somos el país. El barrio San Antonio al occidente de la ciudad no solo es conocido por su historia y arquitectura colonial. En esta zona, la milpa, una huerta comunitaria, ha logrado en época de pandemia a nivel mundial la acción social entre los habitantes de la ciudad. Yo pienso que esto ha sido una ganancia por todos los lados. Primero porque ir a tu huerta, coger el cilantro, el tomillo, si logras sembrar berenjenas, coger tus berenjenas y alimentarte sabiendo que no tienes químicos, que lo has hecho vos misma con tus manos, eso tiene un valor a nivel personal muy grande. Y también nos ha permitido construir tejido social. O sea, esto que ves aquí hoy es un grupo de mujeres vecinas
que estamos dispuestas a trabajar sin ninguna remuneración económica, sino por la remuneración de que esta comunidad y este barrio, y ojalá toda esta comuna, pueda ser sostenible y se vaya convirtiendo en un ecobarrio. Durante el año en la huerta se cosechan diferentes vegetales, tomates, rúcula, mango, maracuyá, plantas medicinales, entre otras variedades de frutos, que no solo benefician la individualidad, sino también la colectividad. El tema de la huerta trasciende el solo hecho de sembrar y recoger los alimentos. Se vuelve un estilo de vida y eso es lo que queremos hacer aquí. De hecho, esta práctica que estamos haciendo aquí es una práctica que el resultado de esto lo vamos a compartir con los vecinos porque es un muy buen abono. Entonces yo pienso que eso es lo valioso del tema de las huertas, la posibilidad de hacer un tejido comunitario también. Pensar en colectivo es pensar en la humanidad. Y es que desde pequeñas experiencias se impacta a la sociedad y se conecta a la comunidad. Mediante prácticas colaborativas podemos cambiar el presente y el futuro de nuestra caleñidad. Somos cuidadoras de la vida. Radio Fantástica. En 98.0 FM. En Cali somos puro corazón por la cultura. Somos una ciudad que baila, que canta, que vive el arte y que vibra con sus festivales. Ahora más que nunca nuestra cultura sigue viva y por eso se transforma para vivir en casa nuestras tradiciones. Conectemos nuestros corazones de salsa, de danza, cine, lectura, teatro, ballet, poesía, pacífico, feria y todo lo que nos hace vibrar de alegría y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo, la cultura en casa.